Si te has preguntado por qué entre católicos y cristianos hay tanto conflicto, por qué es tan importante el 31 de octubre y si no sabes quién es Martín Lutero, yo te lo voy a contar acá, desde Wittenberg, Alemania. Buenos días, gente protestante. El día de hoy vamos hacia el epicentro del protestantismo, a la ciudad de Wittenberg, Alemania. Estamos son las 8:40 de la mañana aquí en Berlín y estamos alrededor de 5 o 6 grados. Está muy helado, de verdad. A ver, yo les había dicho que este video solamente iba a tener cosas relacionadas a la iglesia, a la religión, y que no iba a haber ninguna referencia como a zona turística o algo así. Pero este video en especial sí quiero hacer un poquito más específico, entrar un poquito más a los detalles de los precios y eso, porque cuando yo estaba buscando cómo llegar a Wittenberg no había ninguna referencia, ni en inglés ni en español no había nada claro. Entonces lo primero que tienen que saber es que el punto de partida más cercano para llegar a Wittenberg es Berlín. El costo del transporte a nosotros nos salió alrededor, por las dos personas ida y vuelta, fueron 99 euros. Es decir, no es algo tan barato. Lo compramos como con 3 meses de anticipación. La verdad no sé si sea una ciudad muy cotizada para visitar, pero lo que sí te puedo decir es que pues, siempre se recomienda comprar con mucha antelación los boletos. Si es caro, alrededor de 25 euros por cada transporte. No es nada barato, pero si ya estás acá y estás interesado en la historia de la iglesia protestante, pues vale la pena. A ver, y es que es octubre, es el mes de la Reforma Protestante, 31 de octubre, 1517. Este mes pues va a ser el aniversario. Estamos grabando el día de hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es 17 de octubre, es decir, estamos a algunos 14 días del aniversario tal cual. La estación donde se tiene que salir es la estación central de Berlín. De aquí salen para muchas rutas, para muchas conexiones. En este caso también el tren para Wittenberg. Gente, hemos llegado a la ciudad de Wittenberg, Alemania. Está frío, entre que frío y no. Son 6 grados, marca el termómetro. No se siente tan helado, la verdad. No traigo guantes y no se siente tan helado. El tren súper bien, valió los 25 euros. No sé cuánto costó bien. Consejos, miren, al llegar a la estación central de Berlín, son 5 pisos. Es un lugar enorme. Lo más fácil que pueden hacer, lo más rápido, es llegar a la estación de información y les dicen cuál tren. Si ya compran los boletos, les van a decir en cuál plataforma es. Lo más probable es que sea en la parte de abajo, en el piso de abajo, que es donde salen los trenes rápidos, porque también hay un piso que es plaza y otro que es como para los trenes locales. Otra de las cosas, lleguen puntual. El tren sale exactito. En general en Europa todos son muy puntuales en cuanto al transporte, pero acá de verdad que nos subimos unos 10 minutos antes y salió en cuanto dijo que iba a salir, Así que si eres mexicano y te gusta llegar tarde, acá no se puede. Pues a ver, ahorita de verdad está muy bonito el lugar, muy tranquilo a comparación de la ciudad. Y si vieron la serie de Dark, esta serie alemana de Netflix, básicamente el pueblo pues parece mucho a esto, muy verde, las casas de colores muy peculiares. Muy bonito el pueblo y vamos a ver a nuestra primera parada cuál es. ¿Qué es la Reforma Protestante? Esta pregunta la iremos contestando a lo largo de este video. Sin embargo, a modo de introducción, vamos a considerar las palabras de Robert Baker. En los últimos meses de 1517, un monje llamado Martín Lutero, irritado por la reciente venta de indulgencias, hizo público anuncio en la puerta de la iglesia de Wittenberg que él deseaba debatir lo que la iglesia católica realmente pensaba acerca de las indulgencias. Este acto de Lutero era una invitación al diálogo buscando generar un cambio o reforma dentro de la Iglesia Católica, pero lo que se generó fue una revolución que llevaría a la formación de 2 bandos, los que permanecían siendo católicos y los del grupo de oposición posteriormente conocidos como protestantes. Pero para entender el porqué y para dimensionar el impacto de este evento es necesario conocer los antecedentes históricos, que si viste mis videos anteriores ya deberías conocer. En el año 50 después de Cristo se celebró el Concilio de Jerusalén,
donde se estableció que la salvación venía a través de la fe y no de las obras. Este fue un principio doctrinal que rigió el cristianismo por algún tiempo hasta que la Iglesia de Roma tomó el control de la fe cristiana. Y es que después de sufrir persecución por cerca de 3 siglos, en el 313 el emperador Constantino paró las matanzas de los cristianos, y en el 380 el emperador Teodosio estableció el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Para este entonces, la Iglesia y el obispo de Roma, ya conocido como Papa, habían reclamado y obtenido autoridad sobre las demás iglesias cristianas del territorio romano, y con esta nueva alianza adquirió cierto poder secular. Durante gran parte de la Edad Media, la ya llamada Iglesia Católica, con su sede en Roma, tuvo el control religioso, espiritual e intelectual de Europa. A este periodo se le considera oscuro o sombrío en varios aspectos, incluyendo el espiritual. Sobre esto, R.C. Sproul dijo que la Iglesia había experimentado un cambio constante en su comprensión del cristianismo bíblico, sobre todo en su comprensión de la salvación. Lo que se había desarrollado en Roma durante esta época es lo que llamamos sacerdotalismo, la idea de que la salvación se consigue a través del ministerio de la Iglesia, a través del sacerdocio y en especial a través de la administración de los sacramentos. Para los tiempos de Lutero, la Biblia ya no era la máxima autoridad del creyente. La salvación ya no se alcanzaba a través de la fe, sino mediante las obras humanas, y se había establecido la doctrina del purgatorio, un lugar después de la muerte al que el creyente llega a purgar los pecados que en vida no pudo redimir. Todo aquel que enseñaba o promovía una postura doctrinal distinta a la de la Iglesia Católica era considerado un hereje y se le condenaba a muerte. Gente, estamos afuera del lugar donde fuera la casa de Martín Lutero en su estancia aquí en la ciudad de Wittenberg. Una cosa muy importante que tenemos que ver antes de entrar de lleno un poquito a la Reforma Protestante es el ambiente que se vivía en este tiempo. Veníamos de la Edad Media, en un tiempo en el que la iglesia era la que mandaba. La salvación venía a través de la iglesia, a través de las obras, a través de los actos, a través de los pagos. La información y el conocimiento también venía de la iglesia. Nadie podía leer la Biblia, nadie podía entender lo que se decía. Ya había habido algunas personas que habían intentado reformar la iglesia, tanto es como John Wycliffe, Juan Hus, que en su momento quisieron hacer algo, pero el ambiente no estaba propicio. En el tiempo de Martín Lutero, sí que estaba propicio. Número 1, a mediados del siglo XV se había inventado la imprenta, algo que revolucionó la manera de comunicar, pues se podían compartir panfletos, se podían compartir noticias. Otro momento importante en la historia es en 1492, Cristóbal Colón llega a América y se abren rutas de comercio, por lo que la agricultura y lo que tradicionalmente dejaba dinero a los creyentes estaba bajando, sus ingresos estaban bajando y se les empezó a hacer un poco cansado de también pagar estas indulgencias, los diezmos a la Iglesia Católica. Había llegado un punto en el que la gente también se había interesado por pensar, tener esta capacidad de apertura mental y no estar bajo lo que la Iglesia decía. Luther House o Casa de Lutero es un espacio que solía pertenecer a la Universidad de Wittenberg, el cual ha sido convertido en museo. En este recinto se exponen artículos relacionados al reformador y a su época, explicando su estilo de vida, abordando temas familiares, laborales, académicos y religiosos espirituales. Dentro de todos los elementos en exposición destaca la literatura resultante de la Reforma Protestante. Algunas desventajas del museo son la prohibición de grabar video y el hecho de que toda la información está solo en inglés y en alemán, por lo que hablar el idioma o ir preparado con internet es indispensable para aprovechar al máximo la experiencia. A ver, vamos de salida del museo. El costo para entrar son de 6 euros.
te venden como una guía libro, 2 euros, y también hay como una guía de audio. La verdad no preguntamos por eso, aparte que nada más está en inglés y alemán. El museo es pequeño, no tiene muchas cosas en realidad, pero vale la pena. Pues vamos a lo mismo, que si ya te aventaste el viaje para acá, claro que vale la pena entrar al museo por 6 euros. Mayormente te van contando como las facetas de Martín Lutero, un poquito de su nacimiento, su vida matrimonial y laboral sobre todo. Lo que sí más se encuentra es como papelería, panfletos, obviamente, que son muy interesantes porque pues nos hablan de cómo era la distribución de información aquel entonces con la invención de la imprenta. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en la ciudad de Eisleben, Alemania. Fue bautizado un día de celebración de San Martín de Tours, de ahí que sus padres le llamaran así. Creció en un hogar temeroso de Dios y con una cultura de trabajo duro. Su padre, Hans Luther, a quien inicialmente se le relaciona más con la clase social baja, progresó económicamente hasta ser el propietario de 6 minas. Este veía potencial en su hijo y lo impulsó a estudiar en la Escuela de Leyes. En 1501, Lutero fue enviado a la Universidad de Erfurt, una de las mejores de Alemania. Para 1504 ya tenía una maestría en artes y se había matriculado en la Escuela de Derecho. Sin embargo, un año después, un evento conocido como la Experiencia del Rayo lo haría abandonar las leyes para internarse en un monasterio y ser ordenado como sacerdote en 1507. En el monasterio, Lutero trabajaba intensamente por alcanzar la justicia ante Dios. Era un hombre disciplinado en la oración, el ayuno y explícito en sus confesiones auriculares. Lo impulsaba una pasión por experimentar un perdón real y duradero. Pero esta pasión nunca se vio satisfecha en el monasterio. Estamos en la explanada de Wittenberg. A mis espaldas está una escultura, un monumento a Martín Lutero, y atrás el edificio del ayuntamiento. A ver, lo hemos caminado un poco y yo creí que por ser octubre, por estar cerca del 31 de octubre, iba a haber algo alusivo a la Reforma Protestante. La verdad es que no se ve tanta gente, pero pues también al mismo tiempo es algo bueno para no estar como engentado, no estar como batallando con los lugares donde comer y todo eso. En 1505, mientras Lutero caminaba, impacta un rayo muy cerca de él debido a que estaba en una tormenta, y Lutero lo toma como una señal divina de que tenía que hacer un cambio en su vida, por lo que se interna en un monasterio. Vamos, que en aquel entonces el estar en un monasterio era como el punto más alto de santidad. Lutero era un hombre que buscaba siempre la justicia, estar en rectitud con Dios, pero por más que el monasterio le decía cómo hacerlo, no encontraba ese descanso. Todos los sacerdotes le sacaban la vuelta a Lutero porque confesaba pecados a cada momento, los más insignificantes, mientras los demás monjes pues así lo hacían de una manera más rápida. Lutero lo hacía exhaustivamente, renglón por renglón. Cuando salía del cuarto de confesión, regresaba porque se acordaba de un pecado que ya había cometido y que no había confesado. Así que nadie quería que Lutero se confesara con él. En 1510, por parte de un viaje de su monasterio, Lutero es seleccionado para ir a Roma. Y en Roma se encuentra con las cosas feas que había en el ambiente de los sacerdotes. Y ahí Lutero es donde se da cuenta de que las cosas no están bien dentro. Gente, esto es un paréntesis. En este momento estamos en Roma. A ver, y es que estoy en un lugar importante para la historia que se está contando en esta altura del video. Resulta que acá atrás de mí están las escaleras santas. Les pongo en contexto. Una vez que Martín Lutero fue ordenado como sacerdote, es enviado a Roma, llega a este lugar, a las escaleras santas, porque era un lugar que se decía que si uno la subía de rodillas, al llegar a la última parte, a la parte más alta, encontraba el perdón. Son 28 escalones que se tienen que subir hincados, no se pueden subir con paso firme, tiene que ser hincado para que esto cumpla su función. ¿Qué es lo que hace especial a estas escaleras? Bueno, se dice que estas escaleras son las escaleras por las que Jesús subió camino
cuando fue llevado con Poncio Pilato. Es por eso que se les da una especie de poder divino. Cuando Martín Lutero llega a este lugar, hace lo que todos hacen, subir las escaleras de rodillas. Y cuando llega a la parte más superior, al último escalón, se pregunta a sí mismo, ¿será esto verdad? Porque no siento ningún cambio, es decir, no hay ninguna diferencia desde que estaba abajo hasta que estaba arriba. Entonces él empieza a tener ciertas preguntas, ciertas dudas, y es gracias a estas escaleras que Martín Lutero llega a conclusiones que después se convertirían en una reforma. Y cuando va a Roma se da cuenta de que hay una inmoralidad y que las cosas estaban desgraciadamente terribles en cuanto a espiritualidad y religión. Para 1513, Lutero ya era doctor en teología y maestro de Biblia en la Universidad de Wittenberg, teniendo a cargo las asignaturas de Salmos y Gálatas. Sin embargo, el momento crucial para el reformador fue en 1515 al enseñar la carta a los romanos. Lutero había luchado con la idea de la justificación del hombre con Dios a través de las obras, pues él, aunque lo había intentado todo, nunca se había sentido totalmente libre de culpa ni en paz con Dios. Lutero comprendía el abismo que existe entre la justicia de Dios y la injusticia del pecador, y no veía la forma de cerrar la brecha. No fue hasta que, al estudiar la carta a los romanos, fue iluminado por la palabra y comprendió el Evangelio, evento conocido como la experiencia de la torre. Una vez que entendió que era mediante la fe que el pecador podía presentarse como justo delante de Dios, Lutero nació de nuevo. Gente, estamos a las afueras de St. Mary, la iglesia principal acá de Wittenberg. Este lugar es donde Martín Lutero a partir del 1512 predicó por mucho. Se dice que más de 2500 veces. El día de hoy es patrimonio de la UNESCO y es la iglesia principal de acá de Wittenberg. Aunque ya lo había dicho, pero que se les quede claro. Organón era de plano, A ver, gente, hemos venido a comer a un lugar que se llama Wittenburger. Hay muchos restaurantes, yo creo que va a haber un poco menos de población en cuanto a comercio, pero no sé, hay bastantito. Pedimos unas hamburguesas, obviamente, venden otras cosas también, pero pedimos hamburguesas con papas y el costo alrededor, con todo y bebida y las papas son como unos 13, 14 euros. Así que, pues nada, a ver qué tal. A ver, tengo que reconocerlo que de la escala del 1 al 10, considerando que en el cielo será la hamburguesa del 10, acá tiene 9.8, de verdad. No tenía muchas expectativas y compré una que se llama Wittenburger, o sea, como la casa. Muy bueno, pero muy bueno con las papas y todo. De verdad, valió la pena el precio. Ahorita vamos a ir con la caminata y hacer la digestión. En 1517, con la finalidad de recabar fondos para terminar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, el Papa León X autorizó la venta de certificados firmados por él, los cuales otorgaban una indulgencia. Una indulgencia es la remisión de la pena temporal generada a causa del pecado. Su objetivo era perdonar todo pecado, no solo de los poseedores del certificado, sino también de los amigos vivos o muertos en cuyo favor se comprasen, sin la confesión, el arrepentimiento, la pena o la absolución por un sacerdote. Las indulgencias no eran algo nuevo en la práctica del catolicismo. Lo novedoso era la descarada y manipulada venta promovida por un fraile dominico llamado Johann Tetzel. Esta campaña priorizaba lo económico sobre lo espiritual. Tetzel decía a los feligreses: tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Al enterarse Lutero de esto, no le agradó por dos razones. 1. Lutero predicaba acerca de la gracia de Dios y la obra de Cristo. La venta de indulgencias era contraria a la enseñanza bíblica. 2. Los feligreses abandonaban el arrepentimiento genuino y la vida piadosa para poner su esperanza en las indulgencias. En respuesta a esto, el reformador clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo. Las tesis académicas eran declaraciones breves que servían de base para discutir un tema teológico entre los alumnos de la universidad. Las tesis de Lutero ponían sobre la mesa temas sensibles para el catolicismo.
Atacaban la venta de indulgencias, cuestionaba la autoridad del Papa y el poder de la Iglesia para otorgar salvación. Sin embargo, como ya lo mencioné, Lutero no buscaba dividir la Iglesia católica, sino generar una reforma. Hay una imagen falsa, aunque maliciosamente extendida, de presentar a Lutero como un gigante que desafiaba frontalmente y con gran arrogancia la autoridad pontificia. Nunca se enfatizará bastante el hecho de que Martín Lutero fue un ferviente católico, apenado por el estado de su iglesia y que junto con otros cristianos veían la necesidad imperiosa de una reforma. Sin la autorización del reformador, las tesis se distribuyeron rápidamente gracias a que algunos alumnos las tradujeron de latín al alemán y las reprodujeron en gran cantidad con la ayuda de la novedosa imprenta. Una de estas copias llegó a Roma, donde no fue recibida con agrado. Gente, estamos en el punto clave, el punto más importante de Wittenberg, y es donde Martín Lutero clava 95 tesis, como dice la tradición. A ver, en este portón de la iglesia era una puerta que se utilizaba para que los universitarios o gente de la universidad viniera a clavar notificaciones. Se dice que Martín Lutero el 31 de octubre de 1517 vino a clavar las 95 tesis. A ver, las tesis son 95, pero la realidad es que son 3 ideas debatidas, como si hubiera escrito un párrafo largo Martín Lutero y le hubiera dado enter en cada punto, porque no son ideas separadas, sino que se van complementando poco a poco. Son fáciles de leer, son 95, no te toma más de una hora leerlas, se leen muy rápido las tesis. Mucho se ha dicho que Martín Lutero no clavó las tesis, que es mera especulación, que es mera fantasía. La realidad, si las clavó o no, es que pues las tesis existieron y sí fueron repartidas. El día de hoy esta es la puerta donde Martín Lutero clavó las tesis. Esta iglesia sufrió un incendio, sufrió destrucción y todas las puertas de madera obviamente se consumieron, por lo que no está la original, pero en su lugar está una de metal en donde está escrita las tesis de Martín Lutero. A ver, tiene que quedar claro algo. Martín Lutero no quería iniciar una revolución, no quería salirse de la iglesia católica. Él estaba intentando hacer una reforma, y esto lo tenemos bien claro porque cuando Martín Lutero clava las tesis y las escribe en el idioma de latín. El latín solamente se hablaba con los universitarios, con el clero, no todos tienen acceso a este idioma. Así que esto es una muestra de que Martín Lutero clava las tesis con un pensamiento de ir a un sector específico. Martín Lutero dijo que si él hubiera sabido que las tesis se iban a divulgar, él las hubiera escrito de manera más ordenada y mejor. A ver, gente, estamos dentro de la iglesia de Todos los Santos. Es una iglesia luterana, es protestante y es un poquito complicado asimilar, con mi mentalidad, que una iglesia protestante pueda tener estos distintivos que para nosotros serían un poquito más relacionados a la iglesia católica. Pero a ver, tal cual es una iglesia protestante. No es una iglesia tan grande, pero sin lugar a dudas esa tiene una historia increíble por lo que pasó ese 31 de octubre de 1517. A ver, en este forma de concreto es donde están los restos de Martín Lutero. Martín Lutero no muere aquí, muere en la ciudad donde nació, en Eisleben, pero es traído sus restos para ser enterrado y para permanecer acá en la iglesia de Todos los Santos. En 1521, después de haber tenido algunos debates con algunos personajes, Martín Lutero es invitado, convocado
a la dieta de Worms. Pues prácticamente se limita a que debata sus puntos teológicos, pero como con el interés de que se retracte de lo que había hecho. Obviamente Martín Lutero no se retractó, defendió sus principios, defendió lo que él creía, lo que Dios le había mostrado. Y saliendo de ahí, Federico el Sabio, vamos que muy sabio porque sabía que lo iban a matar, lo secuestra, lo rapta y lo lleva a un castillo que está en una ciudad cercana a Wittenberg, hacia el oeste, en el cual está un castillo que también vale la pena visitar. Nosotros no podremos ir en esta ocasión, pero en ese castillo es donde estuvo un año encerrado sin poder tener contacto al exterior para protegerlo. No sé, gente, pero algo nos merecemos. Hemos subido estamos en el tercer descanso, más o menos, yo creo, ¿verdad? Y estamos subiendo la torre de la iglesia, está altísimo. Sobre todo porque se pone muy húmedo dentro. Y es muy chiquita, en forma de caracol. Muy chiquito los escalones y muy angosto el pasillo. Pero vamos con todo para el siguiente nivel. Gente, hemos llegado a la parte más alta accesible de la torre y la verdad es que la vista es hermosa. Estamos en otoño, por lo que los árboles que abundan acá se ven muy verdes entre amarillos, verduzcos, y es muy bonito el pueblo. Valió la pena la subida a las escaleras. Ya hemos subido bastantes escaleras y creo que sin lugar a dudas es uno de los paisajes más bonitos, porque no es ciudad, es campo, es vegetación y se respira en cuanto entras al pueblo y acá arriba la naturaleza. Sí se pudo, sí se pudo. Para 1521, las posturas de Lutero habían sido difundidas por Europa y aceptadas por algunos feligreses que ahora se oponían a la autoridad papal. Como consecuencia, el reformador fue excomulgado por la iglesia y proscrito por el imperio. Cuando fue invitado a defender sus posturas en la dieta de Worms, los cercanos a Lutero tenían miedo que fuera una trampa para matarlo. Martín Lutero se presentó al evento, pero al finalizar, los amigos fingen su secuestro y es puesto bajo resguardo durante un año. En este tiempo que estuvo escondido, tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Esto es de suma importancia porque esta traducción se considera la base escrita de la lengua alemana actual. En 1525, Lutero se casó con Catarina von Bora, una monja fugitiva que había abrazado los principios de la Reforma. Con ella tuvo 6 hijos. El 18 de febrero de 1546, Martín Lutero muere dejando un legado increíble. A pesar de no ser un hombre perfecto, el cual pudiera ser incluso descalificado por el escrutinio de la iglesia protestante actual, es digno de reconocimiento por luchar a favor de la correcta interpretación bíblica. Gente, hemos entrado a un lugar llamado Luther 1517 Wittenberg 360 grados. Es un lugar muy peculiar. Es como una de las cosas atractivas turísticas acá de Wittenberg. En realidad no hay muchas y esa es como una zona moderna, atracción moderna. Que consta es realmente como si fuera un cilindro en el cual puedes hacer un recorrido 360 grados. Y a lo largo de esos 360 grados vas a encontrar como una especie de pintura, pero no es pintura sino dibujo que representa una escena del 31 de octubre de 1517 o una fecha cercana. El costo son 13 euros. Te dan una especie como si fuera un iPod antiguo. Bueno, no es iPod, pero la forma de un iPhone, algo así.
con audífonos en la cual hay ciertos puntos en los que puedes reproducir un audio que te cuenta la historia. Acá lo importante, está solamente en alemán y en inglés. A ver, aparte de los audífonos, también tiene un audio lugar que te pone, dependiendo, va cambiando la luz. Te pone como las escenas de día, las escenas de noche, como el amanecer, el atardecer, el anochecer. Entonces, de acuerdo como al momento supuestamente del día, de la hora, es que te pone un audio tipo música de iglesia, tipo música medieval, dependiendo. A ver, una de las cosas que me acabo de dar cuenta, ahorita que me acerqué a tomarme una foto, es que las personas que aparecen en el dibujo son personas reales, es decir, utilizaron, de lejos pareciera que fuera pintura, pero de cerca ves que ya son personas que le hicieron fotomontaje y las pusieron ahí. Es algo muy, muy curioso eso, la verdad. A ver, gente, ya anduvimos como ahora sí descubriendo un poquito más el lugar. Te dan los audífonos, te dan como una especie de iPod. Y en el piso están marcados unos números. Si tú digitas el número y te da una explicación de la escena que tienes enfrente, como el segmento que tienes enfrente. Como les decía, importante hablar inglés porque sí es alemán o inglés y no hay de otra, no hay subtítulos, no hay nada, sencillamente es inglés. A ver, una de las cosas interesantes también es que la música que tienen o el sonido ambiente que tienen como de la escena te hace sentir muy dentro. Y respecto a esto, Martín Lutero, uno de los cambios que hizo en la iglesia es que él mete la musicalización a la iglesia en el idioma vernáculo, en el idioma de la gente, en este caso en el alemán. Antes toda la ceremonia era en latín, se leía en latín, se cantaba en latín y sepa Dios qué decía, porque la gente no tenía, la gente del pueblo, la gente común y corriente no tenía acceso a este idioma. Solamente la gente de universidad, la gente del clero era la que hablaba latín. Martín Lutero lo que hace es poner la ceremonia, poner al alcance de todos la música que se cantaba, y aparte también las lecturas se empiezan a hacer en el idioma que la gente entendía. Esto fue gracias a Martín Lutero. Y vamos, que él era un músico, él había estudiado artes, así que vaya que ayudó mucho a digámoslo así, a la liturgia de la iglesia. A ver, otra de las cosas importantes sobre la música y Lutero es que Martín Lutero se convierte en compositor. Les decía, la gente antes cantaba en latín, empieza a cantar en el idioma alemán. Y Martín Lutero compone una canción que hasta el día de hoy es muy conocida, como la relación directa de música con Martín Lutero es Castillo Fuerte es nuestro Dios, una canción que puedes poner en YouTube y va a salir la traducción al español. A ver, ya hemos acabado el recorrido. La verdad es que está muy curioso, es algo diferente, algo nuevo. ¿Vale la pena entrar? Sí, ya estás aquí, entra. Son 13 euros, que la verdad, para conocer un poquito de historia, conocer un poquito de todo, está padre. Que vuelvo a repetir, si tú vienes sin saber inglés, básicamente vas a entrar a ver un mural muy grande de 360 grados y a escuchar música ambiente. Realmente necesitas hablar inglés para poder aprovechar lo que estás pagando. Venir para acá y no entrar aquí sería como un desperdicio de viaje, la verdad. A ver, gente, ya se nos está acabando el día. Nosotros acá en Wittenberg tenemos que regresar. Dos cosas curiosas. Número uno, que hemos buscado tiendas de souvenirs y sí hemos encontrado, pero mira que no han explotado la imagen de Lutero. Solo encontramos una tienda donde sí hay bastantitos como imanes para el refri, que llaveros, que camisetas, que sudaderas. Ya ha sido la tienda más completa como que hable acerca de la Reforma, pero de allá en fuera se nos ha complicado. Incluso en los museos, en las iglesias no tienen realmente cosas. Me costó trabajo de verdad comprar algo aquí relacionado a la Reforma. Otra de las cosas es que miren, son las 5 de la tarde. 5 de la tarde, estamos a 11 grados y pues obviamente se nos antoja un café, hace frío y estamos batallando pero duro para poder encontrar un café. A los que nos marca aquí el Google Maps, están cerrados. Hay de todo abierto, restaurantes, tiendas de ropa,
una barbería que está abierto, pero cafeterías no hay. De verdad es algo loco que no podamos encontrar una cafetería abierta. A ver, y esto puede estar justificado porque ahorita entramos a esta tienda de souvenirs y estuve hablando con el cajero, el muchacho de la tienda, y le pregunté que cuándo era temporada alta, porque en lo personal, por la fecha, cerca del 31 de octubre, esperaba que hubiera más movimiento, que hubiera más gente. Y él me dijo que la temporada alta era en mayo y junio, de abril, mayo y parte de junio, que es su temporada alta. Yo imagino que es por el clima, que está un poco más agradable, que está un poco menos frío, y que a partir de la siguiente semana, que es la semana en la que cae el 31 de octubre, pues obviamente que tienen un pico de turistas acá, pero que ahí en fuera pues no lo hay. Así que eso puede justificar por qué hay tanto negocio cerrado, porque hay muchas puertas cerradas. Así que si tienen planeado venir a Wittenberg, pues háganlo en mayo, junio o abril, porque de otro modo no van a encontrar muchas cosas. En cuanto a los hoteles, hay hoteles. De hecho estamos pasando por un Best Western. Hay varios hoteles en todo el pueblo, o sea, de cadena. Me imagino que debe haber algunos que son propios del pueblo, de la ciudad, pero también hay hoteles de cadena. Gracias al movimiento iniciado por Lutero, la Reforma iba ganando terreno en diferentes zonas. Para contrarrestar este impulso, en 1529 se llevó a cabo la Dieta de Spira, en la cual se propuso erradicar la Reforma e impulsar la recatolización de las zonas luteranas. Ante esto, un pequeño grupo protestó, a los cuales se les conoció como protestantes. El conflicto entre el catolicismo y el protestantismo continuó por varios años y escaló a las armas. Ejemplo de esto es la Guerra de los 30 años, conflicto armado de tintes religiosos y políticos que inició en 1618 y que terminó en 1648 con la Paz de Westfalia, donde, después de cobrar la vida de muchos, se reconoció legalmente el movimiento protestante. Pero, a pesar de este reconocimiento, siguen las diferencias entre estos dos grupos. Si bien los ataques físicos no son empleados, sí se recurre a los ataques verbales, descalificando mutuamente las posturas doctrinales. De ahí que cristianos y católicos sigamos en conflicto y que los protestantes, por ser una minoría, se nos considere como hermanos apartados por la Iglesia de Roma. Pero el problema no acaba ahí. De la Reforma de Lutero surgen varias corrientes que comparten una base doctrinal, pero que difieren en sus posturas secundarias. Esto ha generado conflicto y debates entre las mismas denominaciones protestantes. Así que un protestante pudiera tener diferencias con un practicante del catolicismo, pero también con otro protestante. Y mientras nosotros seguimos peleando por tener la razón, la gente sigue siendo dañada porque la iglesia no representa a Jesús. Gente, ya estamos de regreso en Berlín. Hemos acabado la travesía en Wittenberg. Quiero contestar unas preguntas que yo tenía antes de ir a Wittenberg. Número uno, por la del transporte ya creo que claro. Una interrogante que yo tenía es cuánto tiempo necesitaba para visitar la ciudad. Y aquí va la cosa, que son 4 los lugares turísticos, por decirlo de algún modo, que son las 2 iglesias, el 360 y la casa de Martín Lutero. Abren a las 10 y cierran a las 5, solamente uno, no recuerdo cuál, cierra a las 6. No tiene caso que estés todo el día porque pues cierran. Yo recomiendo, la verdad, si está en sus planes, si quieren ver las cosas detalladamente, yo sí recomendaría que se quedaran a dormir, sobre todo porque el lugar es muy caminable. Hay muchísimos parques o muchas áreas verdes que no son necesariamente parques, pero que invitan mucho a hacer un picnic o simplemente a comprar un pan, un café, estar sentado y ver el atardecer, ver el amanecer. Por lo que yo creo que vale la pena, si ya van a hacer el viaje para acá, quedarse a dormir ahí. En cuanto a la comida, no hay problema, hay muchos restaurantes, creo que de presupuesto de 10 a 15 euros por persona. Ahora, la pregunta del millón: ¿vale la pena visitar Wittenberg? ¿Vale la pena venir hasta esta pequeña ciudad? Yo les diría que depende. Si andas en un Eurotour y vas a visitar Alemania, Berlín específicamente, creo que sí vale la pena que te eches la vuelta. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido personajes que han dejado un legado en favor de la fe.
Sin lugar a dudas, estos individuos deben ser reconocidos e imitados en sus aciertos por todo el que diga ser cristiano. Sin embargo, la historia nos muestra que también ha habido hombres que, llevando la bandera de la fe, han tergiversado el Evangelio imponiendo cargas y alejando de Dios a todos aquellos que le buscaban de corazón. De ahí que en la actualidad debamos de echar una mirada hacia atrás para aprender de los aciertos y no replicar los errores del pasado, teniendo siempre en mente que, aunque las estructuras religiosas cambian y las diferentes corrientes discrepan entre sí, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.